En segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice la palabra lo siguiente. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese pasaje de la Biblia nos deja ver el corazón de Dios, nos deja ver el deseo de Dios. Y el deseo de Dios es que nadie en la tierra, nadie, absolutamente nadie, se pierda. Ese es el deseo de Dios. Pregunta para nosotros: ¿ese es el deseo que nosotros también tenemos si somos hijos de Dios? ¿Que ninguna persona se pierda? ¿Que ninguna persona perezca? Bueno, vamos a ver qué dice la palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con los hombres? Es una pregunta. Y la voluntad de Dios, acabamos de verlo, el deseo de Dios es que ninguno perezca y que todos se arrepientan y dejen su estilo de vida que no es agradable a los ojos de Dios. Pero yo quiero mencionar tres cosas antes de algo importante que quiero mencionar en este día. En primer lugar, nosotros tenemos que encontrar que el deseo de Dios es que todos los hombres se arrepientan. Pero todos los que estamos aquí nos hemos encontrado que todos nosotros tenemos un libre albedrío. Usted y yo tenemos una voluntad. Usted y yo decidimos. Usted y yo, ¿verdad? Tenemos una boca, tenemos un corazón. Y cada quien toma decisiones en medio de su vida. El deseo de Dios ya está marcado: que ninguno perezca. Es el deseo de Dios, que ninguno perezca. Pero una pregunta: ¿por qué entonces, si ese es el deseo de Dios, por qué hay gente que se va a una eternidad sin Cristo? ¿Por qué hay gente que camina dando tumbos en la vida? ¿Por qué hay gente que está esclava del pecado? ¿Por qué? ¿A poco Dios no tiene todo el poder si estamos cantando Dios de lo imposible para cambiar la mente, para cambiar la actitud de cada uno de los seres mortales? Para decir: ¿cómo de que no te sujetas? Te sujetas. ¿Cómo de que no cambias? Te cambio. Pero hoy quiero, antes de empezar a otra cosa, yo quiero decirle tres cosas por qué el hombre no se arrepiente, el hombre no se vuelve a Dios, por qué el hombre perece. Número uno, en primer lugar, la Biblia nos habla de algo, ¿verdad?, de la voluntad de Dios en más de una manera. La Biblia habla de lo que llamamos la voluntad eficaz y soberana de Dios. La voluntad eficaz y soberana de Dios. ¿De qué nos habla esto? Nada puede resistir la voluntad de Dios en este sentido. Por su soberana voluntad, Él creó los cielos y la tierra. No le pidió permiso a nadie. Él hizo todo lo que existe, todo lo que hay. Esa es la voluntad, ¿verdad?, eficaz y soberana de Dios. Él hizo todo lo que hay, creó el universo, no le pidió permiso a ningún ser, a ninguna persona. Eso es interesante, mi hermano, porque vemos que Dios tiene una voluntad, y tiene una voluntad que es eficaz y es soberana. Dios crea, Dios hace, Dios pone, Dios quita. Es una soberanía que Él tiene. Cuando dijo Él: se haga la luz no pudo haber existido por sí sola, no pudo haber sido creada por sí sola. Dios dio la orden y la luz se hizo. Dios dio la orden y los mares se sujetaron. Dios dio la orden y la tierra se sujetó. Dios dio la orden y la lumbrera mayor, la lumbrera menor. Dios, su voluntad eficaz y soberana. Pero en segundo lugar, en la Biblia habla de la voluntad de Dios con respecto a lo que llamamos su voluntad preceptiva. Y la voluntad preceptiva de Dios se refiere a sus mandatos y a sus leyes, a sus preceptos. En la Biblia hay
ordenanzas, hay preceptos, hay mandamientos, hay estatutos. Hay cosas que Dios desea que usted y yo las hagamos. Él las estableció. Que las ignoremos es otra cosa, pero que están en la Biblia y que son una realidad, están. Que no las cumplamos porque ignoramos esas ordenanzas, preceptos, estatutos, mandamientos, es otra cosa, pero están. Es una realidad, existen. Una voluntad preceptiva, ¿sí? Es la voluntad de Dios que hagamos las cosas que Él nos manda. Ese es el deseo de Dios, que hagamos las cosas que Él nos manda a usted y a mí. Tenemos la capacidad, ojo, aquí es donde entra algo interesante. En medio de esta voluntad preceptiva, usted y yo tenemos la capacidad de obedecerlo o de desobedecerlo. Y aquí es donde empieza el problema. Porque en medio de esa voluntad que Dios dice, Martín, la voluntad de Dios para mi vida es, Martín, no tengas comunión con la oscuridad. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Esa es su voluntad, ese es su deseo. Pero Martín se encuentra con un libre albedrío. Martín decide, sí, Señor, te obedezco. O Martín decide, dame la oportunidad de probar y pruebo la oscuridad, pero quiero estar también a la luz. Y pruebo la oscuridad. Yo tengo un libre albedrío. Y es ahí donde empieza algo interesante. El deseo de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento, se arrepientan, cambien su vida. Pero también el hombre tiene deseos. Y si esos deseos no los rinde a Dios, entonces hay un conflicto aquí, hay un problema aquí, ¿sí? Pero ¿sabe cuál es el punto, amado? Que en medio de eso es importante que sepamos algo. Escuche, por favor. Una voluntad de Dios, un mandamiento de Dios es: perdona para que mi Padre Celestial que está en los cielos te perdone vuestras ofensas. Perdona para que mi Padre Celestial que está en los cielos perdone vuestras ofensas. Mi voluntad, yo digo no, porque me hirió mucho, porque me lastimó mucho, porque no quiero perdonar, porque no es tan sencillo. Esa es mi voluntad, ese es mi deseo. Pero no quiere decir que yo estoy bien, no quiere decir que yo estoy en lo correcto. Por lo tanto, interesante esto, mi amado, por favor, porque a veces uno dice, es que Dios es injusto. No, Dios es la persona más justa en la tierra. Dios no es injusto, Dios es justo. El punto es que como es justo, en medio de lo que Él ya dijo que sería hecho, recibimos. Y cuando recibimos lo que Él no quiere que recibamos, entonces nosotros decimos que Dios es injusto. Y Dios no es injusto. La persona no perdona, dice su palabra. Dijo, ¿cómo te puedo ayudar? Es tu voluntad, es tu libre albedrío. ¿No quieres perdonar? Activas en ti algo que se llama resentimiento. Después activas en ti algo que se llama amargura. Y después activas en ti algo que se llama odio. Y como la Biblia dice que un espíritu seco, triste, huecos, ¿verdad? Seca los huesos. Entonces esa persona cae en enfermedad. Dios no quiere que perezca. Dios quiere que se arrepienta de seguir sintiendo lo que está sintiendo, viviendo. Pero la persona, en su libre albedrío, en su decisión, recibe lo que no quiere Dios que yo reciba. Pregunta, ¿Dios es injusto o es justo? Dios es justo. Voluntad preceptiva. Y es ahí donde el ser humano tiene que tener cuidado. ¿A cuántos de los que estamos sentados aquí alguien les llegó a hablar la palabra de Dios y le dijo, ¿por qué gastas tu dinero en el alcohol? ¿Por qué gastas tu dinero en esas cosas? Y usted dijo, es mi dinero y yo hago con mi dinero lo que yo quiero. Y no te metas porque entonces hasta nuestra amistad vamos a perder. ¿Cuántos gallitos así se pusieron? No, dígalo con vergüenza hoy, pero también como un testimonio. Sí, ¿verdad? Era tu dinero.
y tú podías hacer. Pero ¿sabes una cosa? Tus decisiones, ¿a qué te estaban llevando? A maltratar a tu esposa, a maltratar a tus hijos, a que cuando tú llegaras a tus casas, tus hijos dijeran: qué bien hacer el viejo este aquí. Eran felices cuando tú no estabas. Pero tú piensas que tú estás bien, pero cuando tú llegas al Señor, tú dices: todo eso estaba yo mal. ¿Cuántos de los que estamos aquí pensamos que con nuestra vida podemos hacer lo que querramos? Honestamente, no lo decimos, pero lo hacemos. Y no es cierto. Tarde o temprano, escúcheme, mi amado, por favor, y ponga atención. Quizás lo que tú estás haciendo, lo que tú estás viviendo o haciendo, no entra en un mandamiento, pero sí entra en un precepto. A lo mejor no entra en un precepto, pero sí entra en algo que está establecido en un estatuto. A lo mejor no entra en un estatuto, ni en un precepto, ni en un mandamiento, pero entra en una ordenanza. Y usted y yo tendríamos que detectar en dónde lo que estamos haciendo, que creemos que está bien, puede ser que nosotros estamos o mal en un mandamiento, o en un precepto, en un estatuto o en una ordenanza. Tenemos que distinguir, porque eso nos lleva a alejarnos y vivir lo que Dios no quiere que vivamos. Algo es importante aquí. El ser humano tiene la capacidad de obedecer o desobedecer esta voluntad de Dios. Pero una realidad es, amado, si quebrantamos este mandamiento, claro está, escúcheme, no puede quedar impune. No va a quedar impune. Si quebrantamos el mandamiento, la voluntad que es de Dios no va a quedar impune. Alguna consecuencia vamos a vivir. Y vuelvo a repetir, Dios no quiere eso. Pero nuestra voluntad humana, que no se la queremos rendir a Dios, muchas veces nos hace estar o vivir escenarios que Dios no quiere para nosotros. Y número 3, manera en que la Biblia habla de la voluntad de Dios se refiere a la disposición de Dios a lo que le agrada. Dios no se deleita en la muerte de un pecador. Dios no se deleita en que miles de personas se estén yendo al mundo. Es ilógico eso. Hay gente que dice: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Si Dios existe, ¿por qué no salva aquí? ¿Cómo? Por favor. Esa no sería la pregunta. ¿Dónde está el entendimiento del hombre que no entiende y no alcanza a comprender lo que dice Juan 3:16? Que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es el punto que Dios quiere afectar a la humanidad. No es que Dios le ha dado la espalda a un país. No es que Dios le ha dado la espalda a una nación. No es que Dios le ha dado la espalda al hombre. El hombre le ha dado la espalda a Dios. Porque Dios puso todos los elementos. Dios puso a su Hijo, lo más valioso, lo más importante para él, para que todo ser humano tenga la oportunidad de vivir una vida diferente. Pero ¿sabe cuál es el punto el día de hoy? Que sigue pasando lo que pasó hace miles de años cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra. ¿A quién quieren? ¿Las modas, las cosas de hoy, los rollos de hoy, las ideas de hoy, las filosofías de hoy? ¿O quieren a Jesús y su palabra? Lo de este lado, esto todavía aguanta un rato. Rechazamos al Señor. Pero sabes una cosa, y algo que se nos olvida a nosotros los seres humanos, es que si los que estamos sentados aquí decimos que somos hijos de Dios, ¿cuántos papás hay aquí? ¿Y cuántos papás son permisivos? ¿O cuántos padres han escuchado en la palabra de Dios: trabaja con el corazón de tu hijo? ¿Y cuántos padres realmente están trabajando con el corazón de sus hijos? Si por ejemplo un hijo hace algo que no está correcto,
tú no se lo aplaudes, tú no le das un premio. No sé si en el momento o habrá su momento, pero tendrá su momento donde tú le vas a decir: la acción y lo que tú hiciste no está correcto, no está bien, y lo hago no porque me caes mal. Al contrario, aunque tú no lo entiendas, lo hago porque te amo, porque te quiero, porque quiero corregir y trabajar tu corazón. Porque un día tú serás padre y te mandarán de mí, ese nieto, lo que yo no hice bien. Hay una película donde sale ese personaje, ese artista que se llama Brad Pitt, creo que se llama así, creo que es Troya, y donde el padre, el rey, le está diciendo al hijo que el hijo piensa que él es el heredero, el que debe de tomar el lugar, y le dice: hijos, tus errores son mis errores, y lo que yo no trabajé en ti, desgraciadamente hoy me está doliendo más a mí. ¿Por qué? Porque tú no puedes sucederme como rey. Pero hay otro que permitió trabajar su corazón. Quizás el hijo, amados jóvenes que están aquí, adultos que estamos aquí en relación con Dios, quizás alguien le está permitiendo Dios trabajar con su corazón, y en ese alguien Dios empieza a soltar y a dar y a levantar. Pero quizás hay hijos que le dicen: no, Señor, no lo miro así, yo no creo así, yo lo entiendo así. Tú no se lo permites, Dios lo respeta. Pero sabes, hay un momento en que se va a recibir, o Dios va a dar algo y dice Dios: a él no le puedo dar porque él está inmaduro, pero a este sí le puedo dar porque ese sí está maduro. En esa película es el mensaje. El padre le dice: hijo, perdóname, si yo te doy el reinado, en otras palabras, a ti vas a echarlo a perder todo. Y desgraciadamente lo vas a echar a perder porque yo no trabajé en tu corazón, me descuidé. Porque el padre era un hombre de guerra, y allí en medio de la guerra hubo uno que absorbió todo, que recibió todo, aprendió todo, y ese era el que tenía la capacidad para recibir la continuación del reinado. ¿Y qué tiene que ver todo esto, pastor? Una enseñanza. Dios es nuestro Padre Celestial. Él no quiere que nadie se pierda, pero Dios ha establecido las cosas como son. Y como Él es un juez justo, no quiere que nadie proceda a no arrepentirse. No quiere que nadie se pierda, quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero dice también: hijo, yo tengo que impartir justicia. ¿Y sabe dónde vemos a un Dios? Un Dios del cual podemos aprender, y un padre en toda la extensión de la palabra. Cuando su hijo estaba en la cruz clavado, ¿y sabe en qué momento, mi hermano? El hijo dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? El padre no le había abandonado. ¿Sabe cuál era el punto? El Padre es santo, no convive con la suciedad, con el pecado. Pero el Señor Jesucristo en su humanidad estaba venciendo al pecado, a la muerte, para que usted y yo, que hoy nos ponemos nuestros moños, podamos ser libres. Y el padre no soportó ver toda la suciedad que el hijo estaba cargando, porque el que moría en una cruz era maldito, llevaba la maldición. Y ese hijo está llevando todo. El padre da la espalda. ¿Por qué? Porque él no puede participar del pecado. El padre había establecido: yo, como dijo cuando estaba cuando Moisés le dijo: ¿y quién voy a decir que yo soy? El yo soy, el todopoderoso, el santo de Israel.
Su nombre y la esencia de Dios es santo, es santidad, y Dios no convive con el pecado. Por lo tanto, Dios dice: no puedo ayudarte, hijo, porque hay una regla. Soy santo y yo no tengo ninguna comunión con las tinieblas, y tú lo tienes que vencer como hijo. Pero te fortalezco, y has sido fortalecido en el Getsemaní. Allí es donde él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y él pudo salir adelante. Amado, si eso hizo el Padre más amoroso, no hay ningún padre en la tierra, por más flores que nos echen los hijos, no hay ningún padre más amoroso que el Padre Celestial. Y el Padre más amoroso dijo: las reglas están establecidas y yo las puse y yo las tengo que respetar. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con esto, papá? ¿Qué es lo que te estoy diciendo con eso, adulto, joven? La voluntad de Dios es que nadie se pierda. Pero cuando alguien transgrede la voluntad de Dios, hay consecuencias. Pero no es porque Dios quiere destruirte, sino porque las consecuencias ya están. En estos días se hizo un relajo. Los seres humanos, simplemente mortales. Un jugador llegó y le faltó el respeto al árbitro. Digo yo, ¿qué tanto problema si las reglas dicen: si un jugador toca, golpea, llega ofensivamente con el árbitro, 1 año inactivo? Eso dice la regla. ¿Qué tenía que haber hecho mi hermano? Ir a las reglas, jugador. Pero es que yo no sabía. Bueno, tu club tenía que haberte informado, o tú eres futbolista y tú tenías que haberte informado. Cuando tú estás en el terreno de campo, las acciones a las que te haces acreedor si tú las violas. Pero el hombre, como siempre, quiere salirse con la suya. Le empezaron a buscar las comas. ¿Qué manera de esto? Y bueno, yo lo percibo así, yo lo recibo así. Porque el hombre siempre quiere torcer las reglas, pero en Dios nunca será así. Y déjeme decirle, con tristeza lo digo, porque se trata de un equipo que conozco. Sí, que van a apelar, porque hay otras leyes que ya sacaron, que los árbitros no pueden hacer lo que hicieron. Y pues como los árbitros no pueden hacer lo que hicieron, entonces hay otras leyes, y se fueron a esas leyes. Y esas leyes van a decir: sí, déjenle 6 meses nada más. ¿A poco usted ya sabe, pastor? No, pues nada más ahí para que vea. ¿Sabe por qué? Porque el hombre le gusta brincarse de las reglas. Pero con Dios no puede ser así. Con Dios no es así. Si aplicamos la primera voluntad de Dios, que la primera voluntad de Dios, ¿cuál es, mi amado? Eficaz y soberana. Él hace porque Él es Dios. Pero interesante, con su creación, con sus hijos, Él tiene una voluntad preceptiva. Dice sus preceptos, lo que tiene que hacerse, pero nosotros tenemos la capacidad de obedecer o de no obedecer. Pero consecuencias las vamos a tener. Y número 3, se refiere a la disposición de Dios. Dios ya ha dispuesto, tiene una voluntad ya dispuesta. Ya dispuso cómo son las cosas. Ya dispuso. Yo soy cristiano. No, tú no eres cristiano si tú no muestras frutos dignos de arrepentimiento. Yo soy un hijo de Dios. No, tú no eres hijo de Dios si no caminas como dice mi palabra. Él ya dispuso cómo realmente alguien, verdaderamente es. Alguien decía ayer en un congreso de varones que estaba yo escuchándolo por internet, la cobertura, ya estuvieron en un congreso de hombres y lo estaba escuchando, y decía lo siguiente: cristianos no es un nombre que nosotros nos pusimos, ¿sí? En el libro de Hechos, en Antioquía, les llamaron por primera vez cristianos, porque
eran imitadores de Cristo, hablaban como Cristo, pensaban como Cristo. Entonces la gente les puso un apodo, les puso un nombre. Estos son cristianos. Ojo con lo que voy a decir, ayer lo mencionaba y es cierto. Hoy nosotros nos llamamos cristianos, pero nosotros, mis amados, en el inicio no fue así. Nosotros, ¿saben cómo conocían antes a aquellos que antes de que apareciera la palabra cristiano? ¿Saben cómo eran llamados? Discípulos. Porque un discípulo hace lo que dice su maestro. Hoy es más fácil llamarse cristiano y no ser discípulo. Cristiano se puede llamar cualquiera. Decía este pastor algo interesante. Cristiano es un nombre que ahora nos damos nosotros, pero a los de afuera nos dicen, y lo mencionaba él así, hipócritas. Los de afuera hoy nos dan un nombre a nosotros, hipócritas. Mira, van allá a la iglesia y mira cómo se comportan y mira cómo hacen. Pero nosotros estamos preocupados por llamarnos cristianos. No, nosotros debemos estar preocupados por ser discípulos del Señor, porque un discípulo hace lo que dice su maestro. Esa es una voluntad establecida de parte de Dios. Entonces, ¿qué, pastor? Ya no voy a decir que soy cristiano. Pero una cosa es decir el nombre y otra cosa es portar el nombre. A Dios le da tristeza en su corazón cuando un hombre o una mujer, un joven, un adolescente, un anciano muere sin haber acercado su corazón a Él. Pero si nosotros leemos 2 de Pedro 3:9, el deseo y el anhelo del corazón es: Dios no quiere que ninguno perezca, se pierda. En la tercera alternativa que estamos mencionando, no es el deseo de Dios, ni Dios se deleita en que la gente se pierda. Ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que la gente no se pierda. Dios desea que usted y yo podamos entender la voluntad de Él y hacerla. Mire el deseo de Dios y la voluntad de Dios. Si queremos poner en secciones esto. Primera parte, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Ya vimos, ¿verdad? 3 aspectos de la voluntad de Dios, ¿cuál es? Establecemos que ninguno perezca. En esta otra parte, en esta otra sección, importante lo que vamos a leer. Dios no desea que ninguno perezca, ¿sí? Dios no desea que el ser humano perezca. Pero mire lo que dice Dios. Hechos capítulo 1 versículo 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El deseo de Dios es que nadie perezca, pero el deseo de Dios es usar a Margarita, usar a Rolando, usar a Alberto, usar a Rosy, usar a Majo, usar a Marinka. Es el deseo de Dios. Usar a cada uno de los que estamos sentados aquí. Ese es el deseo de Dios también. Usar nuestra vida para que nosotros vayamos y para que la gente no se pierda. Dios dice: cuando tú me recibes a mí, yo deposito en ti el Espíritu Santo. Pongo una capacidad, pongo algo. Mi deseo es que la gente no se pierda. Dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aplicando esos principios de Samaria, Jerusalén y todo, nos dicen a tus vecinos, a tus familiares, a tus conocidos, hasta donde Dios te quiera llevar. Dios quiere que nosotros seamos testigos. Pero una pregunta importante aquí es: ¿qué sabe? ¿Cómo podemos nosotros, con esto que hemos recibido, conectar al mundo con Dios? ¿Cómo podemos impactarles? ¿Cómo podemos nosotros, si el deseo de Dios es que nadie se pierda, que se arrepienta? Y hoy me está enseñando el deseo de Dios también es que Dios decidió derramar sobre mí su Espíritu Santo. Y el deseo es que usted y yo
vayamos con nuestros amigos, como extraños, con los vecinos, compañeros de escuela, compañeros de trabajo, en donde nos movamos, en donde estemos, que nosotros podamos ser testigos de lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida y de lo que Él vino a hacer. Dos cosas muy importantes en esta parte aquí. Dos cosas. Número uno, mi amado, la primera cosa es que Dios quiere. Pastor, la gente no quiere, pero Dios quiere. Es difícil, pero Dios quiere. Pastor, es que no sé cómo hacerlo, pero Dios quiere. Lo que la iglesia se tiene que meter en su mente y en su corazón es que Dios quiere. Dios quiere. Y si Dios quiere, entonces Él va a prosperar lo que nosotros vamos a hacer. Y la iglesia en que se mete es difícil, es imposible, es complicado. Ya les dije, no quieren venir, no quieren acercarse, pero Dios quiere. Dios quiere. Dios quiere salvar a los que están, a los que tú conoces, con los que tú te mueves. Dios quiere. Y eso es lo primero que tú te tienes que llevar en tu mente. Quizás tú no quieres, pero Dios sí quiere. Quizás tú no quieres hablar, pastor, pero es que a mí me da vergüenza, soy corto de palabra. Escúcheme, escuchaba algo interesante el otro día. ¿Se acuerda cuando Moisés va con Dios y le dice, Dios, que Él lo llama y lo envía para sacar en libertad a Israel de la esclavitud de Egipto? Pero Moisés le pone, escúcheme, ¿quién quería sacar de la esclavitud a Israel? Dios. Dios quiere. Y cuando Dios quiere, cuando hay una motivación en el corazón de Dios, Dios va a prosperar lo que vamos a hacer. Yo no vine a Mérida a pasear, yo vine porque Dios quería. Y yo vine porque Dios sabía que algo Él tenía aquí. Y yo sé que no hemos logrado lo que tenemos que haber logrado, porque en el corazón de Dios, Dios quiere aún mayores cosas. Pero yo tengo que seguir, tengo que seguir, tengo que seguir, y tengo que seguir, y tengo que seguir. Porque si Dios quiere, esto no se va a agotar, porque el deseo de Él es que nadie perezca. Y entonces hay mucha gente para alcanzar en Yucatán, en el mundo entero, porque es el deseo de Dios. Pero Dios tiene que también traer a usted, mi amado, como iglesia, no solo el deseo de haber conocido a Jesús como Señor y Salvador, sino también ponerse en su mente y decir, wow, Dios, yo no le había puesto atención a esto que usted quiere. Yo pensé que solo quería de mí mi dinero. Yo pensé que solo quería de mí el verme ahí en la iglesia. Yo pensé que solo quería de mí el que yo me portara bien. No, Dios quiere usarnos a usted y a mí en medio de nuestras debilidades, incapacidades. Supuestamente nosotros, Él nos quiere usar para que nadie perezca. Moisés le dice, pero ¿cómo voy a decir? Estoy tartamudo. Moisés no era así. En el desierto, ¿qué le pasa? Se le quita todas sus seguridades. Y cuando llega con Dios, y Dios le dice, lo voy a usar para sacar. ¿Yo? Tú. No voy a poder hablar. Nos da risa, pero esto es lo que estaba pasando. Oiga, cuando Dios quiere, Dios quiere. Y tartamudo te me vas. Dios tenía el poder para decirle, te quito lo tartamudo y vas a hablar perfectamente bien a Moisés, ¿sí o no? ¿Por qué no se lo quitó? ¿Por qué no se lo quitó? Pastor, es que yo no sé mucho de la Biblia. Dice Dios, con ese versículo que te sabes, el único que sabe, Dios me proveerá. Con ese es suficiente. Con ese versículo yo te puedo usar. ¿Cuál es el versículo que usted se sabe? Rapidito, piensa en un versículo. El versículo que usted se sabe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con ese versículo le es suficiente a Dios para hacer un avivamiento en medio de tu vida y de tu entorno. Con eso.
¿Cuál versículo te gusta a ti, hija? También todo lo puede en Cristo. Dale 2 ministerios de todo lo puede en Cristo. Órale. Otro versículo. Dígame un versículo que le guste a usted. Tú guardarás en completa paz a aquellos en cuyo pensamiento persevera en ti. Yo me voy con ese pasaje. Y usted sabe cuánta gente no necesita de paz el día de hoy. Pero necesito decirte una verdad. Tú estás afligido, atribulado y todo, pero sabes una cosa: si tú perseveras en Él, así dice este versículo, tú vas a encontrar paz en tu vida. Persevera, persevera. Y perseverar es empezar a leer, empezar a orar, empezar a buscar, conectarte con Dios. Yo te puedo ayudar a perseverar. Con ese versículo, un hombre le dijo solamente: ven y ve. Todo lo que le digo, no le digo rabachacata, rabacera, y no le digo y ahora y vas a ser libre. No le digo nada. Ven y ve. ¿Sabe por qué funcionan las cosas? Porque Dios quiere. Los que no queremos somos nosotros. Hermano, traigo un invitado. Hermano, invite a alguien. Usted escucha y dice: esto no es para mí, es para usted. Pero yo, pastor, no voy a poder. ¿Sabe una cosa? Dios no le quitó lo tartamudo. Aquí está Moisés y dice: y si me das a Aarón para que me ayude, dice Dios: ¿tú crees que tú me vas a ganar a mí? ¿Tú crees que me vas a envolver en tu sentimentalismo? Y dice: Señor, soy tartamudo. Pues te vas a ir tartamudo, y aparte te vas a ir con otro que va a trabajar tu carácter. Ven para acá. Él lo pidió. Sí, no pidió él a su familiar. Y este familiar con otra hermanita, en algún momento le hicieron la vida de cuadrito. Y Dios le había dicho: tú lo pediste. Yo te iba a mandar solito, íbamos tú y yo. Pero tú lo querías. Hasta lo tartamudo se te quitó ya, ¿verdad? Ahora sí hablas bien. Ahora, Señor, mira que... No, Moisés no hizo eso. ¿Se acuerda de Moisés? Moisés fue, oró para que Dios perdonara y sanara. Pero ¿sabes una cosa? Hay un principio también aquí. Desde ahí Dios nos envía de dos. Hay del solo, porque cuando caiga, ¿quién la levantará? Si vas a ir a predicar, vas a ir a hacer algo, vas a llevar el mensaje de Dios, busca a alguien. Porque correr los dos juntos es mejor que correr solo. Cuando te vengan siguiendo, cuando estés evangelizando y estén los dos y ¡prum!, te rompan el papel y te lo avienten en la cara, el otro no va a recoger los papelitos y va a decir: ¡ay, confeti! No. Sí, el otro va a decir: no se preocupe, pastor, otro sí lo va a recibir. Me animó. Cuando quizás yo pude haber pensado: yo me regreso, Señor, si me van a estar aventando los papeles en la cara, yo me regreso. Esto que le estoy diciendo, mi hermano, hemos hecho evangelismo y hemos pasado en medio del evangelismo que nos han ridiculizado, nos han aventado los papeles en la cara, nos los han roto. Pero ¿sabes una cosa? Después de eso hemos visto la victoria y la respuesta de parte de Dios. Porque Dios quiere. Porque Dios quiere. Porque es su deseo. Dios quiere. El cristiano quiere hacer las cosas místicas, muy espiritual, tan práctico. Ve y haz y punto. Es que yo quiero sentir a Dios, y para sentir a Dios una persona en una campaña estaba un día ahí y arriba le pusieron una serie de focos, pero donde él estaba no se fijaron, él le pusieron un foco y había corriente. Y esto no es vacile, es en serio. Y estaba la persona y dice: y siento el poder de Dios. Pero puso el dedo menos en el soque. ¿Sí? Y el poder de Dios estaba ahí, de la luz. Pero yo no sé si a eso le sirvió a muchos, pero es: wow, qué tremendo estaba ese varón, cómo lo está usando Dios. Mi amado, ¿sabes una cosa?
Si Dios quiere, las cosas pueden ser posibles. Tú puedes ser el pesimista, el negativo, y te lo voy a comprobar. La otra semana había un hombre pesimista que decía: los gentiles no necesitan a Dios, no, ellos no lo merecen, ellos son unos puercos, son unos sucios, ellos no merecen lo que Jesucristo hizo, ellos no lo merecen. Pero sabes una cosa, cuando Dios quiere, Dios va y hace de donde usted y yo pensamos que no iba a pasar nada. Dios viene y hace. Número uno, porque Dios quiere. Si hoy cuando usted coma, la palabra que va a haber en la comida es Dios quiere. Cuando prenda la tele, la palabra que va a haber es Dios quiere. Cuando se esté quitando el zapato es Dios quiere. Ya logramos algo el día de hoy. Entender el corazón de Dios. Que Dios quiere que yo hable la palabra a los que no le conocen. No lo voy a hacer, pero podría hacer una encuesta y preguntar aquí: ¿quién es la persona más miedosa? Y alguien así dice: yo quiero llevarme el premio, yo. Y levantas tu mano. Y a ver, ¿por qué eres la persona más miedosa? Y nos dice por qué es la persona más miedosa. Y por allá levanta alguien más la mano y dice: no, eso le da miedo. No, a mí me da miedo. Y pasa esto. Y dice: ay, una más miedosa que yo. Y esta dice: wow, ahora sí llegamos al punto de descubrir en la iglesia la persona más miedosa. Y de pronto decimos, y alguien está sentado por ahí, está escuchando según los temores de esa persona, y alguien dice: según esta es miedosa, y según este es miedoso, si supieran los míos. Y levanta su mano y pasa. Y hay otra persona más miedosa, y podemos encontrar después de esa otra más. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto, mi hermano? El problema es que nosotros nos etiquetamos. Nosotros nos etiquetamos y pensamos que no hay nadie más como yo. Y quiero decirte que puede ser que haya 5 miedosos más abajo que tú, y que esos 5 miedosos más abajo que tú están haciendo cosas que tú no te imaginarías que se pueden hacer para Dios. Porque cuando uno ve a alguien, ¡hala, qué valiente, qué atrevido, qué coraje! Y tú no sabes por dentro lo que está temblando. A lo mejor nosotros podemos ver a Marinka. Yo no sé Marinka, ¿verdad?, cuando empezó, pero a lo mejor usted la veía así con esto y haciendo y acá y todo, y usted dice: wow, esa muchachita, mi respeto. Pero yo no sé si ella cuando se levanta dice: Señor, es otro día de danzar. Y qué fuerte se sienten las miradas cuando está uno al frente, Dios. Y veo uno, Señor, que se alegran y se regocijan de lo que estoy haciendo, pero otros están así: ay, ya se equivocó, ay, ya agarró mal, ay, y veo las caras de otros que dicen: ay, mira, pobrecita, solita ella ahí. Pero yo en la mañana, y le digo: Señor, tú sabes, Dios, que me da temor, me da, Señor, vergüenza, pero Dios, lo hago por ti. Y como dijeron hace rato de David, por causa de usted yo me hago todavía más sinvergüenza. No hay vergüenza. Y ahí la ve uno danzando y suelta uno y hace pero tú no sabes que ella ha aprendido a vencer gigantes. Usted me ve hoy aquí haciendo para allá, haciendo un montón de cosas, pero usted no me conoció hace años atrás. Usted no me conoció antes de que Cristo llegara a mi vida. Metido en mi cuarto, encerrado, no me gustaba la gente, no me gustaba convivir con nadie. Inseguridades, temores. Yo no tuve amigos en la infancia, ni en la adolescencia, ni en la juventud. Pero sabe, mi amado, animémonos.
que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a algunos que se creen muy eficaces. Dios te escogió a ti, y si Dios te escogió a ti, Dios te puede usar a ti. ¿Cuántos dicen amén? Dios te escogió y Dios te quiere usar. Y termino. Quizás cuando tú lees la Biblia, vas a compartir a una casa y empiezas así: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque siempre es su misericordia. Díganlos los demonios, los redimidos de Jehová. Y quizás, mis hermanos, escúchame lo que te estoy diciendo. Tú no eres la mejor opción, ni el más educado, ni el más aprendido, ni el más leído. Pero ¿sabes una cosa? Eres el instrumento en las manos de Dios para que esa familia, esa gente no se vaya al infierno. Tú eres la respuesta de Dios. Tú eres. Como también puede haber alguien que, gloria a Dios, estudiado, aprendido y lee de corrido hermoso con acentos, comas y todo lo respetas, y Dios también te puede usar así. Por cuanto Dios quiere, Dios te puede usar. Hoy es un día de romper con toda mentira de Satanás sobre tu mente, sobre tu vida, de que yo no puedo ser usado, de que a mí la gente no me escucha, de que esa persona sí tiene facilidad de palabra, se lo voy a llevar al pastor porque el pastor sabe muchísimo, él tiene años en el cristianismo. Dios puede usar tu boca. Dios puede usar a un recién nacido, a una persona que tenga una hora de haber conocido a Cristo, y llevar a miles a Cristo, porque no es del que quiere, no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque este tiempo se llama el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que no quiere que ninguno perezca. Pero tú quieres ser usado por Dios. Ponte de pie.